Pues en esta ocasión vamos a continuar con el tema de los discípulos, ahora nuestra parte número 3. Hemos estado viendo algunos aspectos del enfoque bíblico que tiene el discipulado o los discípulos, ¿verdad? Vamos a leer Mateo capítulo 28, versículo 18, 19 y 20, ¿sí? Por favor búsquenlo, lo voy a leer, sigan ustedes con su vista, y este va a ser nuestra base bíblica para esta tercera parte del tema los discípulos. Dice así: Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos, ¿sí?, de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Bueno, creemos en nuestro corazón que el Espíritu Santo nos enseñará esta mañana, como lo ha hecho siempre, para poder discernir las verdades del Evangelio, y nuestra fe y nuestra vida estén caminando en la perfecta voluntad de Dios. Bueno, ser discípulo y hacer discípulos es la verdad absoluta, ¿sí?, de la orden dada por Jesús a sus apóstoles en los evangelios. El ser discípulo y el hacer discípulos, ¿sí?, no lo podemos desligar de la salvación. Desligar la salvación del ser discípulo o llegar a ser discípulo, verlo como una opción o como un nivel que algunos llegan o que otros no llegan, o que algunos aceptarán o otros no aceptarán ser, es una deformación del Evangelio. ¿Qué quiero decir con esto? Que la salvación y el ser discípulos es el mismo paquete. Todo aquel que ha experimentado la salvación es un discípulo del Señor y tiene que desarrollar todo su potencial para no solamente ser discípulo, sino también hacer discípulos. Si tú y yo ya somos discípulos del Señor y no multitud, porque es bien importante eso, si hay una diferencia, ¿sí? Los evangelios en la narración que se hacen mucho hincapié entre los discípulos y la multitud. Entonces, si tú has experimentado la salvación, como lo explicamos en la enseñanza anterior, ¿verdad?, entonces tú eres un discípulo, no eres multitud. Si tomas en serio realmente el hecho de ser discípulo y que se desarrolle en ti todo el potencial de Cristo para que tú también seas capaz de poder desarrollar discípulos para Cristo y no ser parte de la multitud, observarás que el trato de Dios a tu vida tiene ciertas características. Mira, es bien claro en los evangelios cómo el trato de Dios para sus discípulos es de una manera y el trato a las multitudes es de otra. Y no es un asunto que queramos simplemente forzar. Realmente todos los evangelios están llenos de el trato que tenía Jesús con sus discípulos y lo que hacía con las multitudes. Tú y yo, si hemos entregado nuestra vida al Señor, Él es nuestro Dios, es nuestro Rey, nuestro Salvador, hemos experimentado un nuevo nacimiento, somos discípulos, y entonces tú debes observar lo que el Señor quiere hacer. Mire, vamos a ocupar Mateo, solamente vamos a leer algunos pasajes en el capítulo 11, en el 13, en el 14 y el 16, solamente para ver esa pequeña diferencia que te quiero hacer notar en cuanto al ser discípulo y en cuanto a ser multitud. Si tú eres ya un discípulo, Dios se relaciona contigo, Jesucristo se relaciona contigo a través del Espíritu Santo de esta manera, y es bueno que tú lo vayas entendiendo, es bueno que tú vayas viendo que Dios no tiene un trato contigo como si fueras multitud, tiene un trato contigo como discípulo. Un ejemplo, mira, en Mateo 11:1, si lo buscas por favor, te vas a dar cuenta de lo siguiente. Dice que cuando Jesús, ¿sí?, Mateo 11:1, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en otros pueblos. Entonces esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque aquí se ve claramente que a los discípulos se les dan instrucciones, mientras que a la gente se le da enseñanza y se le predica, ¿sí? Si tú eres un discípulo del Señor, ¿verdad?, Dios obviamente te va a dar enseñanza, pero principalmente porque te está desarrollando como un discípulo. Dios, el Señor Jesucristo, a los que están desarrollando, que son sus discípulos, les da instrucciones.
el Señor Jesucristo no le daba instrucciones a la multitud, no le daba instrucciones a los pueblos donde iba. Ahí les predicaba, ahí les proclamaba el evangelio, pero a sus discípulos les daba instrucciones. Mateo capítulo número 13, otro ejemplo del trato diferente que tenía el Señor con aquellos que eran sus discípulos y que hasta la fecha Dios lo sigue haciendo. Mira, en el capítulo 13, versículo número 10 y versículo número 11, dice que los discípulos se le acercaron y le preguntaron: ¿por qué le hablas a la gente en parábolas? Y les contestó en el versículo 11: a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Entonces hay una clara diferencia del trato que tenía el Señor Jesucristo con las multitudes y con sus discípulos. Entonces, aplicándolo hoy en día, si tú eres un discípulo del Señor, el Señor te va a dar instrucciones. Dios te va a dar instrucciones de lo que tienes que hacer porque eres su discípulo. Pero ojo, Dios te va a revelar su palabra, ¿sí? Dios te la va a revelar porque tú eres un discípulo. Dios revela su palabra y habla claramente a sus discípulos. Si eres multitud, el Señor te puede dar una enseñanza, te puede dar una palabra, te puede decir cosas, pero al discípulo, precisamente por la tarea que desarrolla, el Señor le revela cosas. Capítulo número 14, vayamos en este mismo entendimiento de algunos versículos, algunos pasajes y versículos donde se ve claramente la diferencia entre sus discípulos, el trato que tenía Jesús con sus discípulos y con la multitud. Capítulo 14, versículo número 15 al 17. Dice que al atardecer se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y ya se hace tarde. Despide a la gente para que vayan a los pueblos y compren algo de comer. Versículo 16. Les dice: no tienen que irse, contestó Jesús, denles ustedes mismos de comer. Mire, los que necesitaban la comida eran las multitudes, pero Jesús aprovechaba todos los momentos para hacer que sus discípulos desarrollaran su fe, desarrollaran su entendimiento, vieran el reino, y a ellos les hacía preguntas y a ellos les ponía ciertas encrucijadas, por decirlo de alguna manera, para que ellos desarrollaran su entendimiento. Entonces les dice: denles ustedes de comer. Objetaron ellos: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados, tráiganlos acá, les dijo Jesús, y entonces Jesús hizo un milagro. Pero chequen básicamente cómo a los discípulos hay un trato especial, hay una plática, hay unas preguntas, unos retos, por decirlo de alguna manera, que los discípulos pues obviamente se sentían incapaces de hacerlo, se preguntaban: ¿cómo le vamos a dar de comer a tanta gente? Lo más fácil era: Jesús, diles que se vayan, y Jesús, ¿saben qué? Consigan algo porque voy a hacer un milagro. No, les decía a ellos: denles de comer. Y eso ya los ponía en un predicamento, porque Jesús estaba desarrollando. Hay un trato diferente. La multitud tenía que comer, los discípulos tenían que ser preparados. ¿Sale? Capítulo 16, vamos en esa misma temática del trato de las multitudes y el trato a los discípulos, ¿sale? Mateo capítulo 16, 2 pasajes más de Mateo 16 nos van a ayudar a esto. Versículo 6. A los discípulos el Señor también los exhortaba, los regañaba en cierta manera, los confrontaba. No a las multitudes les anunciaba el evangelio, ¿sale? Mateo 16, versículo 6 dijo: tengan cuidado, les advirtió Jesús, eviten la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos comentaban entre sí: lo dice porque no trajimos pan. Al darse cuenta de esto, Jesús les recriminó: hombres de poca fe, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? Todavía no entienden, no recuerdan los 5 panes para los 5,000 y el número de canastas que recogieron. A los discípulos el Señor Jesús los exhortaba. A los discípulos el Señor Jesús los confrontaba. No, a las multitudes las alimentaba. A los discípulos los iba formando. Entonces, si tú eres un discípulo, el Señor tiene un trato diferente contigo. Te va confrontando, te va enseñando, te hace preguntas, te revela, te da instrucciones. Eso no lo hacía con la multitud. Último pasaje, versículo 13 al 15. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipos, Jesús preguntó a sus discípulos, no le preguntó a la multitud:
¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros, ¿qué dice la multitud? Ajá. Y otros, Jeremías. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Yo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, este pasaje es muy conocido, pero aquí lo que quiero recalcar es cómo el Señor Jesucristo tenía un trato de enseñanza, de reflexión, de revelación a través de preguntas, de cuestionamientos a sus discípulos, no a las multitudes. Entonces, si tú eres un discípulo, no siempre vas a recibir lo que reciben las multitudes. Lo que reciben las multitudes es un milagro, lo que reciben las multitudes es una sanidad, lo que reciben las multitudes es un milagro financiero, lo que reciben las multitudes es alimento sobrenatural. El discípulo tiene otro trato. El discípulo es instruido, es confrontado, es desafiado, es metido a veces en problemas porque se está formando el carácter. Entonces, tenemos que entender eso. Hay un trato diferente cuando tú entiendes y sabes que eres discípulo. Entonces hay un trato diferente. Las multitudes reciben cosas. El discípulo es formado por la mano poderosa del Señor a través del Espíritu Santo. Y ligando un poquito con lo que veíamos la vez pasada, las multitudes no son salvas, solo son salvos los discípulos, sus hijos, sus siervos. ¿Sale? Es importante esto. Ahora, si yo soy un discípulo, ahora yo tengo una encomienda, hacer discípulos. Y entonces realmente el tema o la parte central de lo que quiero compartir en esta hora es cómo hacer discípulos. Siempre es bueno la pregunta ¿cómo? ¿Verdad? Porque esa es la parte práctica. Bueno, ¿y cómo hago discípulos? Bueno, el pasaje básico que tomamos en esta hora fue Mateo capítulo 28 y quisiera que regresáramos por favor a Mateo capítulo número 28. Y volviéramos nuevamente a los versículos 18, 19 y 20, porque ahí está la respuesta al cómo hacer discípulos, ¿ok? Yo soy un discípulo del Señor, lo que hemos estado viendo, soy un colaborador de Dios. ¿Cómo hago para poder hacer discípulos? Bueno, este pasaje del versículo 18, 19 y 20 de Mateo 28, encontré 5 cosas ahí que las quisiera primero desglosar para de ahí poder arrancar en esto de cómo hacer discípulos, ¿verdad? Que esa es la pregunta en esta hora, y vuelvo a leerlo. Versículo 18 dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Ok, encuentro 5 cosas aquí. Primero, encuentro un fundamento para ser discípulos, ¿sí? Y el fundamento es la autoridad de Cristo. Claramente el Señor Jesucristo, antes de enviarlos a ser discípulos, les recuerda algo, que se le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Toda autoridad se le ha dado en el cielo y en la tierra, y dice, por lo tanto, es decir, hay un fundamento para ser discípulos. ¿Cuál es? La autoridad de Jesucristo. ¿Podemos hacer discípulos? Sí podemos hacer discípulos. ¿Por qué? Porque a Jesús se le dio toda autoridad en el cielo y en la tierra. Luego hay una tarea. ¿La tarea cuál es? Ahora sí. Por tanto, vayan y hagan discípulos, ¿sí? La tarea es vayan yendo. No es que nos tenemos que ir a un lugar en especial, no es que tenemos que trasladarnos de domicilio, no. Es que en el caminar de la vida, nosotros, la tarea bajo el fundamento de la autoridad de Cristo es vayan haciendo discípulos. ¿En dónde? ¿Cuál es el lugar donde podemos hacer discípulos? Claramente aquí lo dice, de todas las naciones. En todas las naciones de la tierra nosotros podemos hacer discípulos. Si por la vida el Señor nos va llevando en la vida, ahí debemos hacer discípulos. Y la esfera de territorio a donde podemos ser discípulos es en todas las naciones. Luego nos dice la forma, el cómo, la forma de hacer discípulos. Dice que bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, primer cosa, y segunda cosa, enseñándolos a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Entonces encuentro la cuarta cosa, ya encontré un fundamento, la autoridad de Cristo. Una tarea, vayan haciendo discípulos. Un lugar, todas las naciones. Una forma de hacerlo, bautizándolos y enseñándoles a obedecer. Y una promesa, ¿sí? Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Una promesa
para los colaboradores de Dios, para los discipuladores de Dios. A veces tomamos los pasajes y los aplicamos y le decimos a toda la gente que Dios estará con ella todo el tiempo, pero tenemos que ser muy cautos con esto. ¿Por qué? Porque en realidad Jesucristo les está diciendo a sus discípulos, ¿verdad? Que van a ser discípulos, ¿sí? Que ellos tenían un fundamento que era la autoridad de Cristo, una tarea, un lugar, una forma de hacerlo y una promesa, ¿sí? Que el Señor estaría siempre con ellos. Y obviamente también, tomando como referencia Juan capítulo 17, donde Jesucristo oró no solo por sus discípulos, sino por los que habrían de creer en él por la palabra de los discípulos, también podemos decir que la promesa es para todos aquellos, o sea, el Señor estará con nosotros, todos aquellos que estamos comprometidos con el discipular gente, con el formar el carácter de Cristo en la gente, colabora, ahí estará el Señor con nosotros. No es una promesa, a veces extendemos las promesas y las hacemos más allá de lo que el Señor estaba pensando. Él dijo, hay una promesa en esta tarea de discipular, hay una promesa en esta tarea de discipular, y es que estaría con nosotros siempre. Ahora, tomando como base estas 5 referencias que hice a Mateo 28, del 18 al 20, ahora vamos a el cómo. Y son 2 cosas básicas las que dice Jesús. Una, bautizándolos. ¿Bautizándolos? ¿Sí? ¿Sí? Dice Jesús que si tú los bautizas y les enseñas a obedecer, estás haciendo discípulos. Entonces, de lo que se trata es de hacer que toda la gente se meta a un río, una alberca, se va a un bautisterio y que pues se bautice. Y así ya dimos un paso muy grande. Pues sí, porque eso fue lo que Jesús dijo. Jesús dijo que los bautizáramos y que les enseñáramos a obedecer. Entonces, si los podemos bautizar y los enseñamos a obedecer, entonces ya hicimos discípulos. Entonces yo creo que la prioridad que debemos tener es bautizar a la gente, porque entonces estaríamos avanzando. ¿Será así? Bautizándolos y ya. Siempre es esto del sí, ¿no? ¿verdad? Sí, ¿en qué sentido? Sí, porque literalmente Jesús lo dijo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 19, léalo, ahí dice, hagan discípulos bautizándolos. Entonces, ¿el bautizarlos tiene que ver con el discipulado? Sí, sí. Sí y no. ¿Por qué sí y no? Sí, porque Jesús lo dijo. No, ¿por qué? Porque existe un error de concepto respecto al bautismo en nuestra sociedad, en mucho del mundo cristiano, iglesia. Hay un concepto equivocado, erróneo, que entonces, si nosotros metemos un concepto erróneo del bautismo, entonces no podemos esperar que funcione como Jesús lo dejó establecido para crear discípulos, ¿sí? ¿Cuál es el concepto erróneo? Mire, le voy a decir básicamente, traté de poder decir en una frase o en unas líneas lo que tradicionalmente se cree del bautismo. Por ejemplo, se dice, es un paso de obediencia, es un requisito para la salvación y ser miembro de la iglesia, una forma de confesar que creo en Cristo y que deseo un cambio de vida. Usted dirá, pero se oye bien, sí, se oye bien, pero ¿suena correcto? Sí, suena correcto, pero de alguna manera no es exactamente lo que la palabra del Señor enseña respecto al bautismo. ¿Por qué? Porque si es solo esto, no creo que nos ayude mucho a ser discípulos. Voy a volver a leerlo. Es un paso de obediencia. O sea, yo me bautizo porque es un paso de obediencia y un requisito para la salvación, ¿sí? Entonces me voy a bautizar para ser salvo. En el concepto tradicional también. Cheque la enseñanza anterior de lo que expliqué del concepto tradicional de la salvación. Y ser miembro de la iglesia, ¿sí? O de una iglesia, o de una congregación. Una forma de confesar que creo en Cristo y deseo un cambio de vida. Normalmente ese cambio de vida pues es acabar con ciertos problemas que me vengo arrastrando por mi vida de pecado y entonces quiero que se solucione. Muchas veces no quiero un cambio de vida para mí, quiero un cambio de vida de los que me rodean para que todos estén en paz conmigo y yo siga igual pero ya sin tanto problema. Ese es el asunto. El asunto está en que Jesucristo nos dijo básicamente, haz discípulos de 2 maneras. Una, bautizándolos.
Pero volvemos al mismo punto. Si el concepto del bautismo está erróneo, entonces no va a funcionar. Y por eso hemos inventado muchas formas de hacer discípulos cuando Jesús lo dijo muy fácil: bautícenlos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el concepto bíblico del bautismo del primer siglo, voy a leer 2 pasajes, ¿sí?, del concepto bíblico del bautismo del primer siglo, ¿sí? No de lo que acabo de leer, ¿sí? No es un paso de obediencia, un requisito para la salvación, ser miembro de la iglesia, una forma de confesar a Cristo y un deseo de cambio. No. Mire, voy a leer Romanos capítulo número 6, ¿sí? Acompáñeme. Romanos capítulo 6, vamos al concepto bíblico del primer siglo de lo que era, lo que significaba, lo que implicaba el bautismo, ¿sí? Para que entonces lo que Jesús dijo en Mateo 28 tenga sentido. Mire, versículo número 3: ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una nueva vida. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Versículo 6. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ese es el concepto bíblico del bautismo. Dígame, ¿qué tiene que ver esto con un paso de obediencia, un requisito para la salvación y para que yo ya sea miembro formal de la iglesia, una forma y un deseo de un cambio de vida? No. Estamos hablando del bautismo del primer siglo como un acto donde yo muero a mí mismo. Es la autonegación de mi voluntad y de mi vida, la culminación de una vida dominada por el yo, para dar lugar al dominio de Dios a través del Espíritu Santo. Es una autonegación voluntaria. Cuando yo me bautizo en Cristo Jesús, yo acepto que me muero, que mi voluntad terminó de regir mi vida, que mis pensamientos, que mis deseos, que mis metas, mis sueños, mis anhelos, todo eso terminó, porque literalmente me muero, ¿sí?, a todo eso, para que entonces aflore la vida del Espíritu. Este concepto del bautismo, ¿sí?, es el concepto del primer siglo. Nada que ver con paso de obediencia, requisito para la salvación y ser miembro de la iglesia. No. Ahora, quiero leer otro. No solamente ese. Colosenses. Colosenses también es una parte de Colosenses, capítulo 2, versículo 11 y 12, también es bien fuerte en ese sentido de lo que ellos pensaban de lo que era el bautismo. Cuando la gente se bautizaba, tenía ese entendimiento. Dice el 11 de Colosenses 2, si me va usted siguiendo, dice: además, en él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Ustedes, dice, la recibieron. Esta circuncisión que en el Antiguo Testamento se realizaba físicamente en el varón, ahora que es sombra solamente de lo que realmente vendría, ya en Cristo Jesús, no es despojarse de una parte de tu cuerpo, sino realmente despojarte del cuerpo pecaminoso. Entonces, cuando nos bautizamos, cuando se bautizaban ellos sabían que ahí en el acto del bautismo, Cristo mismo los circuncidaba. Dice, esta circuncisión, ¿sí?, la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien los resucitó de entre los muertos. Es decir, que mi naturaleza pecaminosa, ¿sí?, mi carnalidad, era cortada en el bautismo por una sencilla razón: porque me muero a mí mismo. Ya no vivo yo, ya no importa lo que yo sienta, no importa lo que yo quiera, no importa lo que a mí me parezca mejor. Yo me negué totalmente a mí para que sea Jesucristo y su Espíritu el que rija nuestra vida. ¿Qué tiene que ver este concepto con el concepto tradicional de un
paso de obediencia, un requisito para la salvación, ser miembro de la iglesia, confieso a Jesucristo y deseo un cambio en mi vida. Realmente no deseo un cambio, es un deseo nada más. Aquí no es un deseo, aquí no deseo que cambie mi vida como un acto mágico. Aquí yo estoy consciente que me he negado a mí mismo y que muero a mí mismo. ¿Sale? Por esas razones que si nosotros recuperamos el concepto bíblico del bautismo, entonces sí estamos entendiendo que es una forma de hacer discípulos. Cuando yo le comparto a una persona, cuando esa persona sabe que es un pecador y que aparte el problema es que ha regido su propia vida y entonces se niega a sí mismo, ¿verdad? Muere a sí mismo, muere a sus anhelos, muere a sus pasiones, muere a sus problemática, ¿verdad? Para que sea Jesucristo el que tome control, un nuevo nacimiento, y entonces la gente se bautiza. Entonces realmente lo que está sucediendo es un discipulado, porque esa gente en esa condición y en ese entendimiento, ¿sí?, es una persona donde el Espíritu de Dios realmente puede hacer cosas grandes. ¿Por qué se ha bautizado mucha gente y no hay discípulos? Bueno, porque la gente se bautiza sin entendimiento, y con eso no quiero decir que tenemos que darles un curso de muchos años. No, a veces no es ni un curso, es una decisión, es un entendimiento y una decisión. Estoy consciente que al bautizarme ya mis opiniones, mi libre albedrío, mi voluntad, mi yo, se queda sepultado porque se murió. No voy a pelear más mi libre albedrío, no voy a pelear más mis derechos, no voy a pelear más, voy a hacer solamente y voy a terminar haciendo lo que Dios quiera de mi vida. Si tú ya eres bautizado, no habías entendido esto, entonces tienes que no volverte a bautizar, pero sí tienes que entender que cuando te bautizaste, eso fue lo que hiciste, y si no lo habías entendido, lo puedes entender hoy y puedes empezar a caminar a ser un verdadero discípulo. Si sigues peleando por tus derechos, si sigues peleando por que te respeten, porque lo que tú quieres, lo que tú anhelas, lo que tú soñaste, sencillamente no es el evangelio, no es el evangelio del reino, ni Jesucristo el que puede gobernar tu vida. No va a funcionar absolutamente nada, porque esa es la base de todo. Entonces sí tiene sentido, claro que tiene sentido lo que Jesús decía, ¿sí? He recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Claro, porque cuando hay este bautismo, entonces se está caminando, se está avanzando, se está teniendo la base para un discípulo, porque esta es la base de un discípulo. ¿Sale? Ahora, segunda cosa, Jesús lo dijo claramente, ¿sí? Nos regresamos a Mateo capítulo número 28, yo quiero que lo lea, ahora ya se lo sabe de memoria, pero que lo tenga ahí bien claro, ¿sí? De que Jesús dejó establecida la manera en hacer, y présteme mucha atención a esta parte, porque este es importantísimo. Si tú eres discípulo y vas a ser discípulos, porque lo tienes que hacer, no es una opción, tienes que tener muy clara esta parte, ¿sí? Por tanto, vayan y hagan discípulos bautizándolos. Pero luego dice, versículo 20, enseñándolos a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, ¿sí? Enseñándolos a obedecer. Ok. Tradicionalmente se piensa lo siguiente, que al bautizarse la gente, primero se bautiza mal, o sea, con mal entendimiento. No estoy hablando que se bautiza mal en que no hicieron bien el sumergirlo y lo que tienes que decir, no, eso es lo de menos, ¿sí? Realmente no, sino que con un mal concepto se bautiza la gente, dice, al bautizarse, ahora la iglesia piensa tradicionalmente esto, que debe conocer todos los mandatos de Dios, aprenderlos y obedecerlos. Por lo tanto, hacer discípulos es enseñarle los mandamientos de Cristo a la gente y estar checando que los obedezca, ¿verdad? Y si no los obedece, pues entonces le voy a decir que es un desobediente, ¿verdad? Y que ¿qué pasó? Entonces, ¿por qué se metió a ser cristiano si no va a obedecer?
Entonces, más o menos esa es la temática del hacer discípulos tradicionalmente, siguiendo esto. Bueno, voy a enseñarlos a obedecer, ok. Entonces les tengo que enseñar, mira, Cristo nos mandó a perdonar, Cristo nos mandó a esto, que nos mandó, deja aquello, deja lo otro, y empezarle a decir las cosas que tiene que hacer, ¿verdad? Ahora que es bautizado, y a partir de ahí, ¿verdad? Nosotros está checando que lo estén haciendo y estarle diciendo qué pasó, no has dejado aquello, no has dejado lo otro, y esa es la manera tradicional en que pensamos que tenemos que hacer discípulos. Y estamos otra vez equivocados, porque eso no es lo que dijo el Señor Jesucristo. Y no quiero, o no es la idea que darle otra interpretación, simplemente leer lo que dice correctamente. Porque miren, ¿debo enseñar los mandatos de Cristo para que los obedezcan? ¿Eso fue lo que Jesús dijo? Vayan y enseñen mis mandatos para que los obedezcan. No, dice, enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado. Enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado. Y nosotros entendemos, enséñanles los mandatos para que los obedezcan. Y usted dirá, pues es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo enséñanles los mandatos para que los obedezcan que enséñanles a obedecer los mandatos. Entonces, ¿debo enseñar los mandatos para que los obedezcan? No fue lo que Jesús dijo. Darles a conocer la vida de Cristo, ¿sí? Para que la quieran vivir y traten de vivirla. Tampoco es lo que Jesús dijo. Jesús no dijo que le enseñaras, que le dieras a conocer cómo vivió Cristo para que luego ya lo viva. No fue lo que Jesús dijo. No, lo que Jesús dijo, dice, enséñalos a obedecer, enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado. Realmente, lo que Jesús está diciendo es enséñales cómo se obedece todos los mandatos que hemos recibido. Es decir, un discípulo le va a enseñar a otro que está en el proceso de alcanzar una estatura de discípulo, le va a enseñar el cómo se obedece. Y otra vez, ¿cómo es que el cristiano maduro obedece los mandatos de Dios, los mandatos de Jesús, el Evangelio? ¿Cómo es que un discípulo que ha crecido puede perdonar? ¿Cómo le hace para perdonar? ¿Cómo le hace para ser humilde? ¿Cómo le hace para ser templado? ¿Cómo le hace para tener dominio propio? Ese es el punto. O sea, lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo es, ustedes discípulos que caminaron conmigo 3 años, que fueron enseñados por mí, que han recibido la vida de Dios y que vivieron y que vieron cómo yo lo viví. Ustedes ya lo están viviendo. Ahora enséñenles el cómo se puede obedecer a Dios. No enseñe solo el mandato, enseña cómo se obedece. Y ahí es el punto donde como iglesia nos hemos perdido un poco, porque hemos caído en la incongruencia, por ejemplo, de hacer cursos de discipulado. Cursos donde vas diciéndole a la gente cuál es la vida, qué es el gozo, qué es la paz, qué es la paciencia, y le vas enseñando términos de la vida cristiana. Está bien, está lindo, les enseñas cómo honrar a Dios, o más bien, qué es honrar a Dios, qué es ser paciente, qué es ser amoroso. Todo eso le enseñas, pero el gran tema no es ese. El tema es cómo lo vivo, cómo vivo eso, cómo le hago para que todo eso se manifieste en mi vida. Y entonces, cuando hablamos de obediencia en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, a veces nos lleva nuestra propia mente a pensar que es simplemente una determinación y ya. Y bueno, el Evangelio y los apóstoles del primer siglo no enseñaban a la gente una serie de requisitos o de mandamientos. Realmente, si tú lees las cartas de los apóstoles, ellos no enseñaban necesariamente tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer... No, ellos explicaban, ¿sí? La vida, ojo, y aquí está el tema,
¿Qué es lo que le tengo que enseñar porque estamos hablando cómo hacer discípulos? ¿Cómo hacer discípulos? Bautizándolos. Es decir, que la gente entienda que tiene que negarse a sí mismo. Después de eso, de la negación de uno mismo, viene la segunda parte. Y no quiero dividirlo como si fueran grados, simplemente todo va junto, pero para estudiarlo tenemos que dividir. Y la segunda parte es enseñarle la vida del Espíritu. La vida del Espíritu. Sí. ¿Qué le debo enseñar a una persona comprometida y deseosa de ser un discípulo? ¿Qué le tengo que enseñar? Le tienes que enseñar la vida del Espíritu. No le tienes que enseñar los mandamientos. No le tienes que decir, tienes que hacer, lo que le agrada a Dios es esto y esto y esto otro. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que en el nuevo pacto Dios escribiría su palabra y sus mandatos en la mente y en el corazón de las personas. Es decir, si yo voy a discipular a una persona, yo no me tengo, o sea, no es mi énfasis ponerme a enseñarles, ¿verdad? Todos los mandatos de Jesús, ¿verdad? Todas las cosas que Jesús dejó. Sí, o sea, no estoy diciendo que no hay que leerlas, no conocerlas, pero no es, esto es lo que Jesús dijo y ahora tienes que hacerlo. Simplemente vamos a llevar a la gente a la frustración. Vamos a llegar a la gente. Puede haber dos cosas, mire, y es bien tremendo cuando tú le dices a la gente, esto es lo que el Señor dice en su palabra y lo tienes que hacer. Cuando nosotros enfocamos el evangelio de esa manera, vamos a causar varios conflictos. Primero, uno puede ser frustración. O sea, cuando la gente no puede vivir lo que el Señor dice en su palabra, ¿verdad? Se va a frustrar. La otra, peor que la frustración, vamos a caer en una hipocresía. Es decir, vamos a aparentar que estamos viviendo una vida que agrada a Dios, pero en realidad nuestra vida interna, personal y a veces familiar es un desastre. Es un desastre en nuestra familia, es un desastre en nuestro matrimonio, pero nosotros aprendemos a actuar de cierta manera hipócritamente, ¿va? Para dar la sensación de que estamos viviendo la vida del Evangelio, ¿verdad? Y eso está todavía peor, ¿verdad? Porque lo primero es el desánimo, el desgaste, el decir, pues esto no es para mí, es imposible, es muy difícil, siempre le estoy fallando a Dios. Y otra que es pues aprender un poquito a fingir, aprender un poquito a hacer las cosas que la gente quiere ver, pero dentro sigo siendo un desastre. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque Jesucristo no nos mandó a enseñar mandatos, no nos enseñó a poner requisitos en la gente, nos mandó más bien a enseñarles a obedecer. Ahora, si tú no has aprendido la manera, la forma, cómo es que una persona puede obedecer a Dios cuando la Escritura dice que todos somos pecadores y cuando la Escritura dice que nadie jamás pudo hacer la voluntad de Dios, y cómo es que ahora sí podemos hacer la voluntad de Dios. Si tú no has aprendido el cómo, entonces va a ser muy difícil que tú puedas hacer un discípulo. Sí, porque ¿cómo le vas a enseñar a obedecer si tú no estás obedeciendo? Pero no lo vayas a tomar por el lado de, sí, ya, a partir de hoy voy a obedecer. No, es que no es un asunto de échale ganas, no es un asunto neta. Sí tiene que ver, obviamente, tiene que ver con una determinación. El bautismo mismo es una determinación. El bautismo mismo es un compromiso, algo que tú entiendes. Y a partir de ahí viene lo siguiente, pero yo puedo tener una determinación, yo muero a mí mismo, una autonegación de mi voluntad, de mi libre albedrío, de mi vida misma, la culminación de una vida dominada por el yo, para dar lugar al dominio del Espíritu Santo, pero a partir de ahí puedo ser enseñado mal, ¿sí? No me enseñan cómo obedecer. ¿Y qué le debo enseñar a una persona comprometida y deseosa de ser un discípulo? Muy sencillo, le tienes que enseñar la vida del Espíritu. La vida del Espíritu, ¿sale? Porque eso era lo que hacían los primeros cristianos. Los primeros cristianos, los primeros discípulos del Señor, la iglesia del primer siglo, fue una iglesia poderosa porque ellos aprendieron a vivir la vida del Espíritu, la vida del Espíritu. Y cuando digo la vida del Espíritu, me estoy refiriendo a varias cosas. Aprender a vivir bajo la guía del Espíritu. Aprender a vivir bajo la fuerza del Espíritu.
aprender a vivir en los frutos del Espíritu, aprender a vivir en los dones del Espíritu, a vivir bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. O sea, esto es la vida del Espíritu. Es decir, Jesucristo vivió la vida del Espíritu, ¿sí? No vivió la vida del esfuerzo humano por cumplir mandamientos. Él vivió la vida del Espíritu, ¿sí? Él oraba por el Espíritu, Él ministró por el Espíritu, ¿sí? Él fue tentado, pero lleno del Espíritu venció la tentación. Él la fuerza no la tomó porque era Dios, la fuerza la tomó porque estaba lleno del Espíritu, porque oía la voz del Espíritu, porque tenía relación con el Espíritu. Y esa es la vida que le enseñó a sus primeros discípulos. Les enseñó la vida del Espíritu, ¿sale? Entonces, eso es precisamente en ese contexto de la vida del Espíritu. Imagínense al Señor Jesucristo viviendo por el Espíritu, ¿sí? Caminando por el Espíritu, haciendo la obra por el Espíritu Santo, ¿sí? Él mismo les dijo a sus discípulos en mucho tiempo, el Espíritu está aquí, pero un día estará sobre ustedes y en ustedes, ¿sí? Diciéndoles que el Espíritu Santo cuando vendría iban a tener la capacidad espiritual que Él tenía. Jesucristo tuvo una capacidad espiritual, ¿sí? Para hacer la voluntad de Dios. Claro, Él se negó a sí mismo para que entonces pudiera venir ese poder, ¿sale? Entonces, nosotros hoy en día, cuando vamos a ser discípulos, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que hablarles del Señor, hablarles de su pecado, de que se arrepientan, pero hacerles claramente el entendimiento de que si ellos piensan entregar su vida a Jesucristo, implica la muerte de sí mismos, la autonegación de su voluntad. Y si ellos aceptan bautizarse, ellos están conscientes que en ese momento ellos están muriendo a sí mismos y que al rato no quieran, pero es que yo tengo mis derechos, yo ¿por qué? Y Dios no toma en cuenta lo que yo pienso, lo que yo quiero. Es que eso se dio desde el bautismo. Ahora, cuando eso ya sucedió, ¿verdad? Y entonces es una persona que camina hacia el ser discípulo, dice el Señor que le enseñes a obedecer, ¿sí? Pero la enseñanza de obedecer no es siéntate y te voy a poner una regañiza, o te voy a exhortar, o te voy a decir lo que tienes que hacer y voy a estar vigilando que lo hagas. No lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque los primeros cristianos, como Jesús y los discípulos, enseñaban a los siguientes discípulos a vivir la vida del Espíritu. Romanos capítulo 7 y Romanos capítulo 8, te lo dejo ahora sí que de tarea, si no lo tienes muy claro, habla perfectamente, ¿sí? Pablo dice en los versículos 17, 18, hasta el final de ese capítulo 7, habla claramente acerca de que mi naturaleza es una naturaleza de pecado y no puedo hacer lo que es correcto. La ley de Dios es buena, pero yo estoy atado al pecado. Termino haciendo lo malo cuando deseo hacer lo bueno, ¿sí? Una persona así jamás va a poder obedecer absolutamente nada, aunque se lo expliques de mil maneras. Pero ellos entendían, y Pablo lo explica muy bien, que había una ley del pecado que me ataba al pecado, pero bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que vino a este mundo, murió en la cruz y al resucitar impartió el espíritu de vida. Y el espíritu de vida es más fuerte que que la ley del pecado y de la muerte. La ley del espíritu me levanta. Tengo que aprender a vivir por el espíritu. Por eso ellos hablan de la guía del Espíritu Santo, ¿sí? Dice que el capítulo 8 dice, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son los hijos de Dios. Es la vida del Espíritu. Decía el apóstol Pablo, fortalezcan, dice, estoy orando porque sean fortalecidos en su ser interior por medio del Espíritu. O sea, todos ellos sabían que la guía, la fuerza para hacer la voluntad de Dios estaba en el Espíritu. Entonces, si yo voy a discipular a una persona, porque el tema es aquí, ¿cómo discipulo a una persona? ¿Sí? No es el tema ponerse a hablar de, tienes que hacer eso, es enseñarles
que es la vida del Espíritu, es una comunión con el Espíritu. Los discípulos tienen que aprender a oír la voz del Espíritu Santo, tienen que saber la guianza del Espíritu Santo, tienen que practicar el que escuchen la voz de Dios de la manera en que Dios les quiera hablar, que sepan discernir la palabra para ver la dirección de Dios en sus vidas. Eso es formar un discípulo. Un discípulo es enseñarle. Ahora, si yo eso no lo tengo, si yo no escucho la voz de Dios, no encuentro la guianza del Espíritu en la palabra, orando o en la prédica o cuando alguien me comparte algo, no, Dios no me está hablando, entonces no estoy caminando en el verdadero discipulado, porque el discipulado es la vida del Espíritu, ¿sí? Esa es la única manera en que tú le puedes enseñar a obedecer a otra persona. Jamás va a obedecer por su fuerza, va a obedecer porque es fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. ¿Qué quiere Dios que hagamos? Que tengamos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso quiere que el Señor lo tengamos. Esos son los mandatos, por decirlo de alguna manera. Pero se está diciendo que es un fruto. Eso quiere decir que la manera de alcanzar eso no es una obediencia así, Antiguo Testamento, y lo vas a hacer, y si no es esa. Es por medio de la vida del Espíritu. ¿Sí? Entonces, es la comunión con el Espíritu Santo, es mi relación con la persona del Espíritu Santo la que me va a guiar, ¿sí? La que me va a dar la fuerza. O sea, ¿por qué tenemos paz? ¿Por qué tenemos gozo los que ya somos discípulos? ¿Verdad? ¿Por qué no nos desanimamos tan fácilmente? ¿Por qué no nos doblegamos tan fácilmente en las circunstancias? Por una sencilla razón, hemos aprendido de dónde tomar fuerza para sostenernos en medio de todo esto. Porque a Dios, dice la palabra, porque a Dios no le gusta que retrocedamos, que no le gusta al Señor que nos desanimemos. No le gusta al Señor que nos dobleguemos. Entonces yo no me tengo que doblegar, pero el punto aquí no es que yo no me tengo que doblegar. ¿Y de dónde agarro fuerzas para no doblegarme? Del Espíritu. Entonces he aprendido a ir con el Espíritu y decirle: Espíritu Santo, fortalece mi ser interior. Dios, fortalece mi ser interior. Espíritu Santo, renueva mi mente. O sea, eso es lo que yo he aprendido y eso es lo que le tengo que enseñar a otras personas. ¿Sí? Les tengo que enseñar cómo se pueden fortalecer en su ser interior por medio del Espíritu. Les debo enseñar que hay dones espirituales y tienen que vivirlo y tienen que practicarlo y tienen que saber que el Espíritu Santo es esa vida del Espíritu es la que nos tiene que llenar cada día, y entonces nos va llevando en una serie de entendimiento, fortaleza, comprensión, revelación, como lo veíamos hace un rato, ¿verdad? Entonces el Señor me instruye, me revela, me hace preguntas, el Espíritu Santo, yo contesto, en su palabra me lo revela. Esa es la manera en que realmente, claro, yo no sé eso en un principio, hay alguien que me va enseñando, pero no me va enseñando mandamientos, me va enseñando cómo Él ha caminado en el Señor, cómo Él ha caminado por el Espíritu, cómo Él ha entendido las cosas del Espíritu, ¿verdad? Y entonces en ese acompañamiento me va diciendo cómo puedo yo también oír la voz de Dios, cómo puedo yo también en momentos de crisis recibir la fortaleza, ¿sí? A veces la gente quiere que si alguien lo está enseñando en la palabra, quiere que le dé todas las respuestas, y no, ese no es el tema, ¿verdad? Quiere que hablar: oye, está pasando esto, dime qué hago. No. Y el que discipula, que ha entendido la vida del Espíritu, le va a decir: mira, no, yo no te voy a decir lo que vas a hacer, yo te voy a decir cómo puedes encontrar respuestas en Dios. Eso es el discipulado. Por eso no podemos pretender, ¿sí?, hacer un discipulado con un librito, ¿verdad?, o un cuadernillo y decir: te voy a discipular porque te doy una serie de enseñanzas o de doctrinas, ¿sí? No. Es la vida del Espíritu, claro, revelada en la Escritura. No estamos diciendo otras cosas que no están en la Escritura, las que están en la Escritura, pero los primeros cristianos vivían por medio del Espíritu, ¿sale? Es importante. Quiero, para enfatizar esto, ir a Romanos capítulo número 8, ¿sale? Este es el discipulado. Eso es lo que el Señor Jesucristo dijo cuando dice: enséñenles a obedecer. ¿Cómo le enseño a obedecer a una persona? ¿Cómo le enseño a obedecer? ¿Sí? No hay manera. No,
Yo estoy obedeciendo al Señor, sí. ¿Por qué lo obedezco? O sea, yo me tengo que hacer la pregunta, ¿por qué estoy obedeciendo al Señor? ¿Cómo le hago para obedecer? ¿Cómo le he hecho para ser el esposo o ser el padre? Pues lo he hecho porque el Señor me ha ayudado, Él me habla, me dice, me guía. Eso es lo que tienes que enseñarle a otros. Romanos capítulo número 8, ¿sí? Dice el versículo 1, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, pues por medio de la ley del Espíritu, aquí está, de vida, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ese es el tema. Si el nuevo discípulo aprende la vida del Espíritu, aprende la ley del Espíritu de vida, dice, en efecto, la ley no pudo librarme, porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Ahí está, la vida del Espíritu. Vivimos por la fuerza del Espíritu. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. A ver, el Espíritu Santo empieza a poner deseos de santidad, deseos de amor, deseos de comprensión, de paciencia. Él pone deseos y en eso cuando tú empiezas a ser discipulado y discipulas a una persona, tú le debes empezar a enseñar a la persona que vea lo que el Espíritu Santo le está diciendo y siga lo que el Espíritu Santo, que deje de pensar en las cosas que son de la carne, que deje de pensar en su vida pasada y empiece a pensar en las cosas que el Espíritu Santo le está revelando. A ver, sí, el discipulado se hace con la palabra, con la Biblia, a ver, nos sentamos, leemos, o con algún cuadernillo, puede ser Nicos Puntapié, algún material, el material ese no importa, es necesario, pero a ver, leamos los pasajes, ¿qué te dice Dios? ¿Qué entiendes? ¿A qué te impulsa el Señor? A esto, lo otro, bueno, ahora hazlo eso, guíate por eso que te está marcando el Señor. Ese es el discipulado, no un discipulado académico, primer año, segundo año, tercer año, no, ¿qué doctrinas vas conociendo? No lo veo en las Escrituras. No es un asunto de que esté bien o esté mal, simplemente no lo veo en las Escrituras, una cosa de ese tipo. Por conforme dicen las Escrituras, lo que los primeros discípulos entendían es que hay que enseñar a los nuevos la vida del Espíritu. ¿Sale? Dice, la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. ¿Sale? Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Ahí está, la vida del Espíritu. Ustedes viven según el Espíritu. Hay que enseñar a la gente a vivir por el Espíritu. ¿Sale? Por medio del Espíritu Santo de Dios. Es el tema del discipulado. No es, enséñalos a obedecer. Bueno, la única manera de obedecer es por la vida del Espíritu. ¿Sale? Dice el versículo número 9, dice, sin embargo ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo, ahí está claramente, no es de Cristo. ¿Por qué? Porque la vida tiene que ser la vida por el Espíritu. Si tú te bautizaste y te entregaste y te moriste a ti mismo, el Espíritu de Dios vino sobre ti. Ahora, el discipulado, el hacer discípulos, es enseñar a la gente a vivir por el Espíritu y empezar a tener el carácter de Cristo, fruto del Espíritu. Entonces tengo que enseñar a relacionarse con el Espíritu Santo, ¿sale? Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia, ¿sale? Dice el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Esto es lo que tengo que enseñar al nuevo, la vida del Espíritu. Si tú vas a discipular a tus hijos, si tú vas a colaborar con Dios para la formación del carácter de Cristo en la gente, tienes que enseñarlos a vivir por medio del Espíritu. Hay una parte final que quiero compartir con ustedes, que lo describe muy hermoso el apóstol Pedro,
y que podría yo decirte que aquí hay un pequeño temario de discipulado, pero ojo, por favor, no lo estoy diciendo en términos, hagamos un librito de estos, no, sino un temario del discipulado lo encontré, Dios me lo mostró en Segunda de Pedro capítulo 1. En Segunda de Pedro capítulo 1, el apóstol Pedro habla acerca de la vida del Espíritu, y él lo dice, la vida de Dios. La vida de Dios en el creyente, ¿sí? El discípulo que hace discípulos enseña con la ayuda de Dios, muestra, anima, de alguna manera acompaña al nuevo creyente a desarrollar la vida del Espíritu. Y una vez que la vida del Espíritu empieza a darse, si hay un proceso, y te digo, no lo tomes como un temario como para predicaciones o para que le empiecen, no, simplemente para que veamos de una manera bien espiritual, bien bonita, bien hermosa, cómo se va desarrollando el carácter de Cristo por la vida del Espíritu en las personas, ¿sí? Y está en el versículo 5, Segunda de Pedro 1, 5 al 7, ¿sale? ¿Sí? Repito, no estoy hablando que hagamos un tema de cada uno de ellos, sino que veamos cómo el apóstol cómo el apóstol Pedro va enfatizando desarrollo espiritual en el creyente, ¿sí? Y comienza diciendo, precisamente por eso, porque por la naturaleza divina que tienen, por la vida del Espíritu que tienen, esfuércense por añadir a su fe virtud. ¿Qué está diciendo? Bueno, tienes fe, ¿sí? Por medio del Espíritu Santo, has creído en Jesús, te has negado a ti mismo, crees que tus pecados han sido perdonados, confías en el Señor. Ahora tienes que crecer, y tienes que crecer a tu fe. Ahora tienes que agregarle algo más, virtud, poder. Es decir, tienes que empezar, yo lo diría de esta manera, ¿eh? Tengo que ayudar a mi discípulo, y no es mío, sino es el discípulo del Señor, pero que yo estoy trabajando con él. Tengo que enseñar al nuevo discípulo de Cristo, que está encargado conmigo, que Dios me lo puso, a que su fe empiece a tener poder, ¿sí? Que empiece a ver que la fe es poder, ¿sí? Que empiece a ver que puede orar por sus hijos y sanan, que puede empezar a ver que, no que otro oró por él, no, es que él empiece a ver que su fe empieza a tener poder, que su fe empieza a tener respaldo de Dios, que empieza a ver cosas, que empieza a orar por enfermos y sanan, que empieza a hacer alguna oración por un amigo, por un familiar y sucede el milagro. Empieza a añadir, porque empieza a desarrollar la vida del Espíritu, porque el Espíritu Santo le empieza a hablar, empieza a decirle a alguna persona, oye, Dios me puso esto, y empieza a ver a su fe, le empieza a ver que hay virtud, que hay poder en su fe. Eso es un crecimiento espiritual que está dado ¿por qué? Por la persona, el acompañamiento de quien lo va guiando, la palabra y el Espíritu Santo moviéndose en él, empieza a desarrollar. Si yo le quiero resolver todo al nuevo discípulo, ¿verdad? Que está enfermo sus hijos, corro a orar por ellos, nunca va a desarrollar que su fe ahora se le añada virtud. Virtud significa poder. Pero dice que a la virtud, a la fe y a la virtud, que le agreguemos entendimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Vea cómo está hermoso el crecimiento. Imagínense un discípulo que tiene fe en el Señor, pero que ahora, por el buen acompañamiento de otro, el colaborador, el discipulador, ¿verdad? Le empieza a dar a su fe virtud, o sea, poder, empieza a ver poder en lo que hace y empieza a ver el respaldo de Dios. Ok, ¿ya es todo? No, dice que ahora lo acompañemos para que él empiece a tener entendimiento, ¿sí? Es decir, entendimiento de las cosas, entendimiento de la palabra, entendimiento del Evangelio, entendimiento de Dios mismo, ¿sale? Entonces, empezarlo a decir, ok, no es solo poder, porque es el problema, muchos se han quedado en fe y poder y hasta ahí se acabó. Y no, un discípulo tiene que conocer más allá de eso. La fe y el poder casi son el principio de todo. Fe y poder es el principio de todo.
Lamentablemente por muchos años la gente se ha quedado en fe y poder y ya, pero estoy diciendo que debe haber entendimiento, ¿sí? Y por entendimiento significa un desarrollo, a ver, entendimiento no es un asunto de conocimiento bíblico, sino un entendimiento significa una madurez en mis razonamientos, que mis razonamientos empiecen a ser espirituales, que ahí aplica la sabiduría, ahí aplica la sabiduría divina, que empiecen mis razonamientos a ser lógicos pero en el espíritu, no lógicos en lo humano, ¿sale? Eso es por medio del espíritu y del acompañamiento de alguien que le va diciendo, no, a ver, razona bien las cosas, pídele al Señor que te explique esto, y el Señor, y ese es lo que tiene que hacer. Y me encanta la cuarta virtud o la cuarta cosa que pone el apóstol Pedro, y al entendimiento, dominio propio. ¡Wow! Entonces empezamos a ver que el discípulo, por medio del Espíritu, por medio de la vida que yo le estoy enseñando y que yo le platico de la vida del Espíritu, pero que él la está experimentando, ya pasó de la fe y del poder y del empezar a tener sabiduría en las formas en que piensa, a algo maravilloso que se llama dominio propio. Cuando empieza realmente a controlar, ¿verdad?, pasiones, enojos, molestias, depresiones y todo eso, lo empieza a controlar por medio del Espíritu. Empieza a tener dominio propio, ¿verdad? Ya no tiene esos vaivenes de actitudes y de carácter, porque empieza el carácter, pero es por medio del Espíritu, ¿verdad? Entonces la palabra del Señor dice, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios. Entonces tú enseñas a la persona a que le pida a Dios sabiduría y empiezas a ver a la persona que en esa comunión con el Espíritu Santo empieza a desarrollarse algo que se llama dominio propio, ¿sale? Y luego dice que al dominio propio, constancia. Entonces empezamos a ser personas que el alma ya no nos está dominando. Porque recuerde lo que dice la palabra. El hombre de doblado ánimo, de doble alma, es inconstante en todos sus caminos. Entonces empezamos a ver que el Espíritu Santo empieza a tomar control de la persona, empieza a tomar dominio de la persona y empieza a ser constante en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque ya no está bajo el dominio del alma. Ya el alma no está gobernando a esa persona porque es el Espíritu Santo. Eso se fue desarrollando, ¿sí? Se fue desarrollando por medio de la comunión con el Espíritu, la guía del Espíritu, la fuerza del Espíritu. Y entonces tú le vas diciendo o tú lo vas acompañando con la palabra, con consejos espirituales, orar juntos, ¿verdad? Tener tiempos con el Señor, ¿verdad? Pero él tiene que ir caminando y entonces él empieza a ver, tú le puedes ayudar a decir, mira, creo que el alma te está ganando aquí, chécalo. Creo que es esto y lo otro, ora a Dios si esto es alma o es espíritu, y él empieza a permitir que la palabra empiece a discernir y separar el alma del espíritu. Hebreos capítulo número 4. Entonces, pero todo eso es un asunto espiritual, no es un asunto de temas, no es un asunto de libritos, ¿verdad? No es un asunto, y con eso no diciendo que los materiales no sirvan, son herramientas, pero no es un asunto de eso, es un asunto de eso como una herramienta, pero es una vida del espíritu. Y tenemos que enseñar a la gente que es en el Espíritu. Y del dominio propio y de la constancia, la devoción a Dios, ¿sí? El amor al Señor, nuestra adoración a Dios en todo lo que hacemos, más allá de los cánticos del día domingo, nuestra adoración a Dios, nuestro temor a Dios en todas las cosas que hacemos, ¿verdad? Tiene que ver con nuestra devoción, ¿verdad? Nuestro fervor, nuestra pasión, ¿sí? Hacia el Señor, ¿verdad? Porque definitivamente el Señor quiere que seamos personas de una gran devoción. Para ir finalizando, ¿verdad?, voy a los dos últimos y concluyo. Dice que debemos añadir, que por medio del Espíritu se va a añadir. Y digo, yo debo procurar que la persona con la que estoy trabajando, no quiero decir mi discípulo porque no es mi discípulo, es del Señor, pero el discípulo que me toca trabajar con él, con el que estoy colaborando con el Señor en la formación de su carácter, debe desarrollar algo que es amor fraternal. Amor fraternal, definitivamente. El amor fraternal como una de las virtudes de la madurez espiritual. Cuando un discípulo, ¿sí?, tiene fe, ha desarrollado poder, ve el poder en su fe, el entendimiento, el razonamiento de la palabra, el dominio propio, ¿verdad?, el gobierno del espíritu por encima del alma, en la constancia también, ¿verdad?, para hacer lo que Dios me mandó a hacer y hacer lo que debo hacer, ¿verdad?, no ser sí, no, sí, sino ser de una sola pieza, ¿sí? La devoción al Señor, viene el afecto fraternal, o sea, el amor filial, el amor
fraterno, ¿verdad?, que debe haber con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, con la iglesia, con la gente que me rodea. Ya debo desarrollarlo por medio del Espíritu. Y bueno, ya sabe que el amor es lo más grande que puede haber y está en el último lugar, porque ese es la cúspide de un discípulo. No es aquel que ya se sabe toda la Biblia, que se sabe todas las doctrinas, ¿verdad? Un discípulo es aquel que ha desarrollado por medio del Espíritu Santo un amor ágape, un amor sacrificial, que se puede sacrificar por Dios, pero también se puede sacrificar por sus hermanos, se puede sacrificar por todos los demás, se puede sacrificar por predicar la palabra, se puede sacrificar por todo, porque el Espíritu Santo lo ha enseñado, y esa es la máxima expresión del carácter de Cristo, el amor ágape, porque Jesús fue por amor a la cruz. Y dice, no hay mayor amor que este, que alguien entregue su vida por sus amigos. Entonces, cuando un discípulo ha llegado a la estatura del servicio, de lavarle los pies a los demás, de volverse un instrumento de bendición para todos por el amor, ¿sí?, es que entonces estamos hablando que se le enseñó a obedecer todo lo que el Señor les enseñó a los discípulos. Y esto lo hizo por medio del Espíritu. Todo esto es espiritual, porque el apóstol Pedro no está diciendo tomen un curso de estas virtudes. Él está diciendo simplemente por la naturaleza divina que tienen, ustedes añadan esto, o sea, añadan por el Espíritu, piden al Espíritu, ¿sí? ¿Por qué? Porque enseñarles a obedecer es, ¿qué les debo enseñar? La vida del Espíritu. Así es que haciendo este recorrido de lo que nos mandó a hacer el Señor Jesucristo, concluyo con esto. Ser discípulo y hacer discípulos, ¿sí?, es la verdad absoluta de la orden dada por nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles, ¿sí? Si tú todavía no has entendido lo que es ser un discípulo, bueno, a través de estas enseñanzas tú debes determinarte una cosa: si realmente tú vas a ser un discípulo, porque no hay opción. O sea, yo no te lo quiero plantar. ¿Quieres ser un discípulo o no quieres ser? Es que en realidad no hay opción. O sea, o eres discípulo o no eres nada. O eres discípulo o olvídate de la salvación. Y no es que la salvación se gana, no, simplemente que pues es todo un paquete. O sea, hay salvación para aquellos que se niegan a sí mismos. Hay salvación para aquellos que han muerto a su propio yo. Hay salvación para todos aquellos que han crucificado su naturaleza de pecado, que están crucificados con Cristo. O sea, no puede haber salvación, pero no acepto aquello. Esa es una distorsión del Evangelio, ¿verdad? En el afán de querer estudiar el Evangelio lo hemos dividido, lo hemos hecho la salvación, y lo hemos dividido como si tú pudieras tener una parte y la otra, pues ahí vemos si la podemos alcanzar. Mentira, eso no es cierto. Es todo un paquete junto, o sea, es junto todo. Salvación, verdadera salvación es que tú te vuelves un discípulo. Entonces, si no has entendido lo que es ser un discípulo, debes buscar al Espíritu de Dios, orar a Dios, preguntarle a Dios que te revele qué es ser un discípulo. Y una vez que lo entiendas, a lo mejor necesitas que alguien te acompañe, a lo mejor necesitas que alguien te guíe en todo esto. Búscalo en la iglesia, en la congregación, búscalo, ¿verdad?, para que alguien te guíe. Y si tú sabes que eres un discípulo, Dios está tratando contigo, Dios te da instrucciones, Dios te revela cosas, Dios te hace preguntas, Dios va formando tu carácter a través de otros, de tus encargados, del pastor, de otros. Está bien, qué bueno, pero ahora viene algo importante. Tienes que hacer discípulos. Y tal vez tú te has preguntado, ¿y cómo lo voy a hacer? Bueno, creo que en esta enseñanza te hemos dado un panorama, creo, muy claro de lo que es hacer discípulos. Pero aquí hay un detalle: si tú no estás desarrollando la vida del Espíritu, ¿sí?, el Espíritu de Dios nos está moviendo en tu vida, y no estoy hablando solamente de sentir fuego, sentir calor, o hablar en lenguas, no estoy hablando de eso, es una parte, dones del Espíritu. Estoy hablando de algo mucho más que eso. Estoy hablando de la vida del Espíritu, de la guía del Espíritu, de la fuerza del Espíritu, de la presencia del Espíritu en tu vida, dice el apóstol Pablo, fortalezcanse en el Señor
la armadura de Dios, en el poder de su fuerza. Si tú has aprendido a fortalecerte en el Señor, pues estás viendo, y si no, tienes que aprender la vida del Espíritu, porque esa es la que le vas a enseñar a la gente que vas a discipular. Si no les vas a enseñar los mandamientos, sí, o sea, después se leen los mandamientos. Jesús dijo esto, claro, Jesús dijo, te dan una mejilla, pones la otra, sí, está bien. Lo puedo hacer, ¿por qué? Porque el Espíritu está en mi vida, porque he aprendido si no, no lo podría hacer. Entonces yo no le puedo enseñar simplemente mandamiento. Jesucristo, el Señor en su palabra dice, el nuevo pacto, ninguno enseñará a su compañero diciendo, conoce a Dios porque todos me conocerán. Y escribiré mis palabras, sus mandamientos en su mente y en su corazón. Entonces tú no vas a poder, o sea, el Señor le escribirá las palabras en su mente y en su corazón, pero tienes que enseñarle eso precisamente, que el Espíritu de Dios está en sus vidas. Practica tú la vida del Espíritu, ¿sí? Añade a tu fe virtud, a tu virtud entendimiento, a tu entendimiento dominio propio, a tu dominio propio añádele constancia, a tu constancia devoción a Dios, amor fraternal y amor. Pero eso se añade por medio de una comunión, de un crecimiento de la vida del Espíritu. Y después enséñale a otros eso. Y estaremos cumpliendo con el mandato del Señor de hacer gente con carácter, con el carácter de Cristo. Así es que yo te voy a pedir que te pongas sobre tus pies y que hagamos una oración en este momento, ¿verdad? No sé cuál sea tu caso, a lo mejor tú no has entendido el Evangelio, a lo mejor eres multitud, ¿verdad? Porque tú solamente quieres recibir de Dios ayuda para tus problemas, pero yo te quisiera decir que te salieras ya de la multitud y te volvieras un discípulo del Señor. Si ya te bautizaste, el día que te bautizaste, tú te negaste a ti mismo. Y si no lo entendiste, niégate a ti mismo en este momento. Olvídate de ti mismo, que el centro de la vida se vuelva Jesús y no tú. Si no te has bautizado, necesitas bautizarte, pero bautizarte en este entendimiento, de negarte totalmente a ti. Y por último, ¿verdad? Convertirte en un discípulo, ¿verdad? Porque el Señor viene por discípulos, viene por siervos. No viene por multitudes, viene por aquellos que son suyos, sus servidores, sus colaboradores, sus siervos, sus discipuladores. Y también quiero orar por todos aquellos que son siervos de Dios, discípulos del Señor, y que se han hecho la pregunta de ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Qué tengo que decir? ¿Cuánta Biblia me debo de saber? ¿Cuántos pasajes de la Escritura? ¿Cuánta doctrina? Y decirte en esta hora, tampoco estoy diciendo que no conozcas Biblia ni doctrina, ni que no, estúdiala y capacítate, pero finalmente eso no es la esencia, es la vida del Espíritu. Así es que cierra tus ojos o acompáñame en esta oración y vamos a concluir esta enseñanza. Señor Dios Todopoderoso, yo te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad, porque tu palabra, Señor, siempre tiene el equilibrio perfecto, Señor, en nuestra vida. Yo quiero orar por todos aquellos que tal vez sigan siendo una multitud, parte de una multitud, con una mentalidad de multitud, Señor, sin compromiso, sin ningún deseo de hacer tu voluntad, solamente recibir un milagro, recibir una ayuda, recibir la solución de sus problemas, que se componga el matrimonio, que el hijo deje de ser rebelde y que todo esté bien para pasarla bien en esta vida. Señor, si tú hay algunos, Señor, en esta hora, yo te pido que tu Espíritu Santo les hable y les siga hablando para que dejen de ser multitud y tomen el compromiso de ser discípulos, Señor, porque esos son los únicos por los que tú vienes, por tus discípulos, Señor. Así que en esta hora, Padre, también te pido por todos aquellos que quizás están caminando en de ser discípulo, tú empiezas a confrontarlos, tú empiezas a hablarles, hoy les hablaste, tú les revelas cosas, tú les empiezas a preguntar cosas, y ellos han pensado en ocasiones, ¿por qué Dios no me da cosas y mejor me meten más asuntos? Hoy puedas entender por el Espíritu Santo que es que Dios te trata como discípulo, no como multitud.
Así que también te pido, Señor, en esta hora, que todos aquellos que somos discípulos tuyos nos ayudes a entender lo que somos y nos ayudes a hacer la tarea, Señor. Ayúdanos a poder guiar a otros por el camino de la vida del Espíritu. Ayúdanos, Señor, a poder ser instrumento tuyo para colaborar junto contigo y con tu Espíritu Santo, para que el nuevo creyente desarrolle el carácter de Cristo, desarrolle la vida de Cristo, todo por el poder del Espíritu Santo, Señor. Yo te doy gracias en esta hora y sé que esta palabra, Señor, hará algo poderoso en la vida de cada uno de nosotros, porque estamos instruidos en lo que tenemos que hacer. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.